El duelo estaba por comenzar, pero ninguno de los guardias podía creerlo, todos estaban seguros de que el joven maestro perdería. Estaban tan seguros que incluso apostaron oro a que ese cobarde que se había escondido después de ser derrotado por su hermano no duraría ni siquiera 5 minutos. Logan había podido escuchar todo esto, dándose cuenta de que ni siquiera una persona confiaba en su victoria. En ese momento, Dominan lo llamó, pidiéndole, con expresión enojada, tener cuidado para no lastimarse. Esto hizo que Logan comprendiera que el tipo no tenía agallas en lo absoluto, pues ni siquiera era capaz de decirle alguna mierda delante de los demás caballeros después de haberlo provocado. Por su parte, Rick estaba sumamente nervioso, sabía que por esto estaría jodido, desmayándose de pie. En ese momento, el caballero que haría de árbitro clamó que el duelo entre Logan McClane y Sir Dominan daría comienzo, mencionando nervioso que por la seguridad de ambos solo se usarían espadas de madera. Inseguro y sin saber si comenzar el duelo, el caballero le dio una mirada a Logan esperando su aprobación, asintiendo aún así el caballero seguía nervioso, no sabía si aprobar el duelo o no. Pero como el joven maestro no se daba por vencido, entendió que no había nada que pudiera hacer. Claro, había limitado las armas a unas de madera, pero sabía que un caballero con aura como Dominan fácilmente podía matar a alguien solo con eso. Tras esto, el caballero elevó su mano, decidido a comenzar el duelo, pensando que pasara lo que pasara, esa no sería su responsabilidad, rogando para sí al momento de comenzar el duelo que Dominan fuera piadoso con Logan. Tan pronto como el duelo comenzó, ambos tomaron distancia, ejerciendo sus posiciones de combate. Dominan no se había conformado con esto y comenzó a manifestar su aura. Esto asustó y emocionó a los demás caballeros, conscientes de que Dominan no estaba jugando. Por su parte, Rick, nervioso y mordiendo sus uñas, se preguntaba si acaso eso no era trampa, consciente de que si un golpe tocaba a Logan todo acabaría. El árbitro también estaba asustado, pidiéndole a Dominan ser gentil. Sin embargo, a pesar de todo esto, Logan estaba calmado, se había dado cuenta de que los que se habían intimidado no sabían nada, pues aunque su aura pareciera intimidante, solo era una señal de torpeza, pues su fuerza se escapaba al ser incapaz de controlarla. Confiado, Logan cuestionó si acaso algo le molestaba, preguntando por qué se veía alterado. Las palabras de Logan habían enfurecido más a Dominan. Antes, Logan le había insinuado que estaba pasado de edad. Por muchos años, Dominan se había conformado con ser el peor de la orden, todos subían de rango menos él, solamente se limitaba a seguir toscamente sus recados esperando la jubilación. Sin embargo, el hecho de que alguien como Logan lo hubiera menospreciado era algo que no podía dejar pasar. Con esto en mente, Dominan se lanzó sobre Logan con todo. Al verlo, Rick intentó detener el duelo, pero el caballero replicó que, como Logan había estado de acuerdo, no podía hacerlo. Mientras se lanzaba en su contra, Dominan pensó que como de todos modos se retiraría, aprovecharía para acabar con Logan con su arma secreta. Sin embargo, antes de que el ataque lo alcanzara, Logan elevó su espada, deteniendo la espada de Dominan como si no fuera nada. El mero acto de detener su espada le causó un dolor tan grande a Dominan que de inmediato soltó la espada, desplomándose frente a Logan. En ese momento, Logan apuntó su espada hacia Dominan con furia, cuestionándole si acaso eso era todo lo que tenía después de hacerse llamar caballero. Logan no solo había dejado asombrados a los caballeros, sino también a los sirvientes y a Rick. Logan había ganado, sin embargo, ni siquiera los caballeros habían visto sus movimientos, por lo que concluyeron con incredulidad que el joven maestro era un usuario de aura. En ese momento, Logan llamó al árbitro, mencionando confiado su deseo de darle otra oportunidad a Dominan. Nervioso, el árbitro preguntó a Dominan si estaba bien con eso, mientras incrédulo y tembloroso se preguntaba si acaso era más débil que el inútil de Logan. Dominan no pudo aceptar esto, por lo que tomó su espada, atacando a Logan por sorpresa, clamando que él no podía ser más fuerte. Sin embargo, Logan, con calma, preparó su espada, dándole un fuerte golpe en la nariz mientras le aseguraba a Dominan que era cierto. La acción cobarde de Dominan había enojado a Logan, incluso le había dado otra oportunidad, pero como había actuado de la misma manera, tomó la decisión de enseñarle quién mandaba realmente. Desde el suelo, Dominan llamó a Logan, clamando tembloroso y nervioso que aceptaba su derrota. Sin embargo, Logan lo recibió con un fuerte golpe en la mejilla. Logan pensaba que ya había mostrado suficiente gentileza a un vasallo que se había intentado rebelar, por lo que ahora solo quedaba castigarlo. De este modo, Logan comenzó a apalear a Dominan, golpeándolo repetidamente. Todos pensaban que era demasiado cruel, por lo que incluso Rick propuso detenerlo. Por su parte, los caballeros no podían creer cómo Logan había cambiado tanto en 3 meses, no solo su aura había despertado, su esgrima también había cambiado por completo, asimilándose a la de un caballero con docenas de años de experiencia. Después de que Logan quedara satisfecho y Dominan no se levantara, el árbitro, nervioso, declaró al ganador, Logan McClane. Al llegar con su padre, dijo estar impresionado, cuestionándole qué había pasado en su entrenamiento. Logan entendió, sorprendido, que su padre había estado observando el duelo. Logan mencionó haber abandonado su codicia y todo pensamiento, agregando que, tras continuar su entrenamiento con esa misma mentalidad, en algún momento había sentido una gran fuerza rebosando en su cuerpo. Esto, aunque pareciera mentira, no lo era.
En su vida pasada, Logan había abandonado todo por la venganza y había logrado despertar su aura, sin embargo, solo lo había logrado después de cumplir 40 años. En ese momento, su padre lo sacó de sus pensamientos, reconociendo que había cambiado. Sin embargo, tan pronto como dijo eso, se puso serio, cuestionando si acaso después de darse cuenta su primera acción era asaltar a un caballero. Logan se justificó, asegurando que ese hombre se lo merecía, preguntándole si acaso no había escuchado la conversación de los guardias. Su padre confirmó esto, pero preguntó con un grito si realmente había necesidad de ir tan lejos. Replicándole firmemente, Logan dijo que sí la había. Esto confundió a su padre, por lo que Logan explicó que ese hombre se había burlado de su sangre y había intentado engañarlo, destacando que, si no se controlaba, se habría convertido en un veneno para toda la familia. Logan dejó en claro que la jerarquía era el pilar que permitía que una organización funcionara, por lo que cuando la jerarquía tambaleaba, la organización en sí misma también lo hacía. En su vida pasada, Logan había llegado a la misma conclusión: cuando se habla de un grupo de hombres armados, debía encargarse de un solo golpe. Así Logan pensó que lo de hoy también le daría una lección a los otros caballeros. De repente, su padre lo sacó de sus pensamientos, reconociendo que Dominan había tenido la culpa, pero aún así le pidió que a partir de ahora se contuviera. Logan permaneció en silencio, preguntándose si lo perdonaría tan fácil, por lo que, al no recibir respuesta, su padre cuestionó si acaso quería un castigo. Seriamente, el patriarca aclaró que no estaba diciendo que lo que había hecho estuviera bien, por lo que a partir de ahora no volvería a hacer algo así sin su permiso, destacando el hecho de que aún ni siquiera tenía un rango. Tras esto, Patrick mencionó otra cosa que tenía que saber, revelándole así que pronto su prometida Rina vendría de visita. Al escuchar esto, Logan comenzó a temblar. Finalmente vendrá, mi vaca lechera, pensó Logan con una gran sonrisa, mientras la princesa Rina Wolves entraba al territorio McLean. Cuando la princesa Rina finalmente entró al castillo, todos se sorprendieron, las criadas solo podían admirar su belleza, mientras los caballeros, sonrojados, pensaron que el joven amo tenía mucha suerte. La princesa, con un aire refinado, se dirigió al patriarca, preguntándole sonriente si estaba bien. Entre risas, este aseguró que se había convertido en toda una dama. Mientras tanto, Rick también observaba su belleza, pensaba que antes era bella, pero ahora se había vuelto increíblemente hermosa. Sin embargo, había algo que ni Rick ni nadie entendía, y era por qué Logan, quien debería ser el más feliz de verla, tenía esa expresión seria en su rostro. El motivo era que Logan ya sabía lo que venía. Tan pronto como saludó, Rina pidió la carta de su padre dirigida a Patrick McLean y así comenzó a leer. 30 minutos pasaron y Rina aún no había terminado, incluso los caballeros estaban hartos. Finalmente, Rina finalizó la lectura, concluyendo que, debido a circunstancias inevitables, la casa Gulp solicitaba el rompimiento del compromiso de matrimonio. Después de decir esto, todos se quedaron en silencio. Logan sabía que, aunque se hubiera ido por las ramas durante 30 minutos, el verdadero mensaje que quería transmitir era claro: Keon Wolves había esperado que Patrick se convirtiera en un usuario de aura. Pero como después de 20 años seguía siendo un alto caballero y como Logan era una mierda, no tenía ningún beneficio en bajar los estándares Wolves para unirse a McLean. En otras palabras, bye bye, perras, vamos por caminos separados. En ese momento, Patrick rompió el silencio. Romper la propuesta de matrimonio sin una razón apropiada, dijo Patrick explotando en ira, cuestionando si acaso la casa Wolves estaba intentando humillar a McLean. Al instante, todos los caballeros se pusieron nerviosos y Rina intentó justificarse, clamando haber venido en persona porque le preocupaba que éste pensara así, por lo que solo quería aclarar el malentendido. Tras decir esto, Rina comenzó a llorar, mencionando aún tener vívidos recuerdos de su estadía de un año en McLean en su infancia, recuerdos con Logan en ese hermoso y sereno lugar que no deseaba abandonar. Sin embargo, como estaba atada a su familia, aseguró no tener más remedio que acatar las instrucciones de su clan, por lo que solo quería reunirse con él y Logan para disculparse personalmente. Tras escuchar, todas las criadas clamaron que su corazón era tan bello como ella, enfureciendo con esto a Logan. De repente, alguien intervino en la conversación, cuestionándole a Rina cuál era su razón para hacer eso, pidiéndole con firmeza escuchar las circunstancias inevitables de las que había hablado. Por un momento, Rina se quedó sin palabras ante Marian Quiros, la madrastra de Logan y madre de Ronian. Logan había pensado que, como ésta lo consideraba un enemigo por la sucesión, se quedaría callada, pero como este no era el caso, concluyó que el honor de la familia era primero. Con una reverencia, Rina se disculpó, asegurando no conocer el motivo, por lo que no podía decir nada. ¿Acaso no sabes nada aún tratándose de tu matrimonio?, cuestionó Marian, replicando Rina que, al ser alguien que se terminaría uniendo a otra familia, su padre no hablaba de asuntos importantes con ella. ¿Entonces viniste aquí a romper el compromiso sin ningún motivo? Supongo que así podemos tomarlo, cuestionó Marian, poniendo a Rina tan nerviosa que no tuvo más opción que ofrecer un pago a McLean, revelando así que Wolves ofrecería 3 millones como compensación por romper el compromiso. Al escuchar esto, Dwan Filsner, el gerente financiero de McLean, se emocionó, al igual que Logan, quien ya estaba saboreando los 3 millones.
Sin embargo, esto enojó más a Patrick, quien furioso cuestionó cómo se atrevía, haciendo temblar todo el lugar con su presión. La presión era tanta que un caballero de Wolves intervino para proteger a Rina, presentándose después como Rockfern, suplicando así que se calmara y continuara la conversación. Seriamente, Patrick elogió su logro de ser un alto caballero como él a una corta edad, asustando a Rockfern al decir que quizás herir a la estrella emergente de Wolves podría ser un justo intercambio por manchar el honor de McLean. Nervioso y asustado, Rockfern replicó que el patriarca había dicho que él era alguien con honor, además de alguien que no se atrevería a perseguir a la princesa o a sus subordinados. En ese momento, Rina intervino, asegurándole que su objetivo no era comprar su honor con dinero, pidiéndole que lo aceptara como un gesto sincero para mantener la amistad entre las familias. En ese momento, Patrick lo entendió, si seguía presionándolos, se convertiría en un hombre sin honor, concluyendo con esto que ese era el plan de Keon Wolves al mandar a los jóvenes. En ese momento, la princesa y Rockfern se relajaron al escuchar que McLean no perseguía a sus invitados. Sin embargo, Patrick tampoco aceptó la compensación, exigiendo únicamente una cortés disculpa de Rina hacia Logan. Las palabras de este maravillaron a los caballeros, quienes pensaron que sus palabras eran muestra de verdadera nobleza. Sin embargo, Logan intervino, pidiendo como persona involucrada hacer una petición, rogando en su mente que lo escuchara, pues no podía perder oro que representaba todo el presupuesto de un año solo por una estúpida disculpa, ya que como la mitad del financiamiento provenía de la familia de Marian. En el momento en que esa fuente se cortara, la familia quedaría en bancarrota. Pensando así, Logan concluyó que si ellos no deseaban tomar los 3 millones, debían estar locos. En ese momento, Logan propuso tomar la compensación, causando la ira de su padre, quien cuestionó si acaso intentaba faltar a su palabra. Aunque Patrick no tenía aura, la presión que había ejercido en Logan era impresionante. Sin embargo, este sabía que, tristemente, comparado con otros en el reino, eso no era nada, por lo que pensó que si no podía soportar eso, no podría manejar a los enemigos del futuro. En ese momento, su padre aseguró que McLean no era tan pobre como para abandonar su honor por dinero, pero Logan suspiró, clamando con firmeza que sí eran pobres, mencionando el hecho de que McLean debía 3 millones al banco, sin contar los intereses de 150,000 al año, asegurando que sin el apoyo de Marian, la familia ya se hubiera ido a la bancarrota. Somos la mayor familia de mendigos, clamó, asegurando que la familia estaba en bancarrota. Bueno, todo eso era lo que Logan quería decir, sin embargo, como estaba en una reunión oficial, sabía que no podía. Por este motivo, decidió inclinar la balanza a otro sitio, el honor. De inmediato, Patrick cuestionó si acaso decía que su honor era incorrecto. Aún con esto, Logan continuó, pidiendo que lo perdonara, asegurando que Wolves tenía una posición más alta que McLean y que el conde era un Margrave del Este, señalando así que, aunque Wolves fuera una poderosa familia del Este, no eran la familia a la que servían, por lo que si terminaban todo con una disculpa, los rumores de que McLean había inclinado su cabeza ante Wolves comenzarían. Esto Rina lo negó, asegurando que Wolves no era una familia irracional, asegurando que ellos tenían el mayor respeto por el honor McLean. En ese momento, Logan dirigió su mirada hacia Rina, cuestionando si acaso, después de venir a romper el compromiso sin motivo, podía hablar de racionalidad, preguntándole así si acaso no le parecía ridículo. En su vida pasada, Logan estaba sumamente triste por la inevitable ruptura, pero antes de que eso sucediera, Rina lo llamó, mencionándole que, aunque hoy romperían, quería crear un último recuerdo con él. Pensando que, como de igual manera su vida como joven amo se arruinaría, Logan había pensado que lo mejor sería huir con la mujer que amaba, por lo que pidió huir juntos. Sin embargo, en ese momento, Rina sacó una daga rasgando su ropa. Esto confundió a Logan, pero antes de que se diera cuenta, Rina lo había atacado con la misma daga. Nervioso, Logan se vio obligado a usar su espada para bloquear el ataque. En ese momento, Rina cuestionó si realmente pensaba que alguien como él podía estar con ella, agregando que ahora aprendería a dónde pertenecía realmente. En ese momento, Rina se burló por su derrota contra Ronian, señalando que gracias a él ahora todo sería más fácil. Tras esto, Rina comenzó a gritar sujetando su vestido roto. En ese momento, Rockfern entró a la habitación, gritando Rina entre lágrimas que Logan se había puesto agresivo y se había aprovechado de ella. Por su mala fama debido a todos los errores que había cometido, la familia de Logan no le creyó una palabra y, como resultado, McLean se vio forzado a pagar una cuantiosa indemnización. Incluso por su culpa, Logan había dejado de confiar en las mujeres. Logan pensaba que esa maldita zorra tenía el mismo plan, pero para su desgracia, esta vez ella no se saldría con la suya. Al principio, Logan había pensado en cambiar su reputación en la familia, había imaginado que poco a poco podría demostrar que había cambiado y los convencería, hasta que algún día la familia también cambiara. Eso era lo que Logan había pensado, pero su duelo con Dominan, los soldados que solo se habían burlado de él al ver cómo le faltaban el respeto y los rumores que se habían propagado en su ausencia, lo hicieron preguntarse si acaso podría transformar a la familia ganándose el reconocimiento de ese tipo de gente.
Solo faltaban 9 meses para que la guerra por el feudo comenzara. Logan había decidido que su reputación era algo irrelevante, su mayor prioridad era salvar a la familia, por eso se dirigió a Rina, asegurando que sin importar lo que su familia deseara, él tomaría la compensación. Rina no esperaba esto y mucho menos Patrick, quien enojado cuestionó cómo se atrevía a negar su voluntad. Entonces Logan aseguró que no se quedaría satisfecho con una disculpa de dientes para afuera, destacando que si el honor podía ser compensado con palabras vacías, su valor sería igual de irrelevante que esas palabras. Al escucharlo, Rina entendió que estaba jodida, por lo que replicó que Wolf solo aceptaría la voluntad del patriarca, cuestionándole a este cuál sería su decisión. Logan sabía que sus palabras solo trataban de salvar a su padre, pero ella se estaba muriendo de solo pensar en pagar 3 millones. En ese momento, Patrick reveló que estaría satisfecho con una disculpa sincera, pero dejó que Logan tomara la decisión. Al escuchar esto, Marian intentó oponerse y todos los sirvientes y caballeros comenzaron a hablar, mientras Rina, enojada, fruncía el ceño. Patrick le dijo a Logan que debía pensar bien su decisión, destacando que, de aceptar el dinero por su deshonra, estaría abriendo el camino para que su honor también pudiera ser intercambiado en un futuro. Como no podía ceder, Logan solo pudo disculparse en su mente con su padre, revelando así que, como persona afectada en el rompimiento del compromiso, aceptaría la compensación que la casa Wolves le ofrecía. Esto generó una sonrisa en Marian y fastidió a Rina. En ese momento, el patriarca le dio la espalda, mencionando en tono bajo que, aunque pensaba que había cambiado, solo lo había hecho para peor, agregando que quizás fuera su propia culpa por no enseñarle el valor del honor. Sin saber que Logan realmente solo lo había hecho por el bien de la familia. Poco después, finalmente el oro estaba en manos de Logan, estaba emocionado, pero decidió calmarse y poner el dinero primero en el banco. Sin embargo, en ese momento alguien lo interrumpió. Logan pensaba que se trataba de Rick, pero no se trataba de él, sino de Dwan, el gerente financiero y el brazo derecho de Patrick McLean, el patriarca. Justo por esto, Logan sabía que su sonrisa no iba dirigida hacia él, preguntándose para sí qué demonios tramaba. Por muchos años, Dwan llevaba enfrentando el mayor desafío de su vida, todos pedían una tajada del presupuesto, pero como no había nada, Dwan, que mendigaba a la familia de Marian, ya ni siquiera sabía si era un gerente financiero o un mendigo, por lo que pensó que, si esa no fuera su ciudad natal, hacía mucho hubiera dimitido. Sin embargo, ahora Dwan podía ver una oportunidad para descansar al menos unos años y lo único que tenía que hacer era derrotar a un chico tonto y despistado. Lo siento, pero tendrás que compartir los 3 millones, pensó Dwan. Así, Dwan comenzó a halagarlo, asegurándole que la forma en la que se había defendido era literalmente una asombrosa y digna representación de un digno heredero de McLean. Dwan estaba seguro de que, como Logan solo había hecho estupideces toda su vida, este cedería con unos simples halagos, pero para su desgracia, Logan solo cuestionó qué tipo de tontería desagradable estaba haciendo. Aunque la reacción de Logan no era la esperada, Dwan continuó intentando, insinuando que en tiempos de penuria, 3 milloncitos serían como lluvia en la sequía, elogiándolo y destacando que gracias a su ingenio la familia podría tomar un respiro. Sin embargo, Dwan consiguió la reacción que menos esperaba. Cuestionándole así a Dwan por qué la familia tomaría un respiro si el dinero era suyo, haciéndole entender a Dwan que el bastardo planeaba quedarse todo el dinero para él. Con esto en mente, Dwan apretó su puño pensando que debía ser paciente. Dwan recordó su pasado, llevaba 20 años como gerente financiero, rogando por dinero e incluso aferrándose a las patas de los demás por ayuda, así que se puso a llorar, pensando que de todos modos arrastrarse no era algo nuevo para él. Por esto, Logan cuestionó si acaso la situación de la familia era tan mala. Por un momento Dwan pensó que había caído en la trampa. Dwan resaltó la deuda familiar, pero cuando iba a mencionar el interés anual, Logan lo sorprendió diciendo que este era 150,000 de oro. Dwan no sabía cómo él sabía algo así, pero Logan continuó sorprendiéndolo, refutando que como ahora estaban en tiempo de cosecha, pagar el interés no sería un problema. Con una risa nerviosa, Dwan aseguró que dirigir la familia con un presupuesto ajustado no era fácil. Si puedes ayudarnos, dijo Dwan, antes de que Logan lo cortara con un rotundo no. Dwan no entendía por qué su negativa, mencionando haber pensado que había tomado el dinero para ayudar a la familia. Logan confirmó que así era. Dwan pensaba que lo había conseguido, pero Logan lo cortó de nuevo, revelando que, aunque el dinero ayudaría a la familia, no lo usaría para gastos corrientes, señalando que en su lugar miraría hacia el futuro. Por supuesto, Dwan pensaba que Logan no sabía de lo que hablaba, por lo que pidió en su mente que solo le diera el dinero. En ese momento, Logan cuestionó cuánto cambiaría la situación de la familia si pagara las deudas. Dwan firmemente replicó que la familia podría tomarse un respiro por algunos años ya que la gestión de la finca sería mucho más fácil. Luego, ¿qué pasará?, cuestionó Logan, señalando que después de eso de nuevo estarían endeudados, y como no contaban con ningún producto especial, solamente estarían atrapados en un círculo vicioso, destacando que lo que intentaba era romper ese círculo, así que por ese motivo usaría el dinero en su plan. Dwan no podía creer las palabras de Logan, cuestionándose para sí si acaso ese chico era el mismo rufián que conocía, pues siempre había pensado que a este no le importaban en lo más mínimo los asuntos familiares.
En ese momento, Logan sonrió con una moneda en la mano, asegurándole que si podía hacerle un favor, podría darle algo de dinero a la familia. Sin perder tiempo, Tuan cuestionó de qué se trataba, revelando Logan con una sonrisa que necesitaría reunir algunos mercenarios. Al día siguiente, Logan se había preparado para partir, causando confusión en Rick, quien lo cuestionó sobre a dónde y por qué demonios se iba, destacando que ni siquiera había pasado mucho desde su entrenamiento en solitario. Como si fuera obvio, Logan respondió, ¿para ganar dinero? Confundido, Rick cuestionó si acaso ya no tenía suficiente, a lo que éste replicó que necesitaría mucho más. Logan terminó de empacar. Rick estaba seguro de que, por la atmósfera caótica en la que estaba el castillo, el patriarca no lo dejaría salir, revelándole así Logan que justo por eso escaparía. Al instante, Rick entró en pánico, pero aún así Logan debía irse. Sabía que, como su reputación no cambiaría, sería imposible cambiar algo en la familia, por lo que su única opción era crear fuerzas en el exterior. Para su suerte, Logan estaba muy familiarizado con todo lo que pasaría en ese periodo de tiempo, pues era casi el mismo momento en que la familia lo había expulsado y se había movido a través del reino. Lo primero en lo que Logan pensó fue en encontrar a un hombre en específico. En ese momento, Rick lo sacó de sus pensamientos, cuestionándole en qué demonios pensaba para escaparse a esa edad, y como Logan no cambiaba de opinión, Rick se tiró al suelo, preguntando qué excusa le pondría al patriarca, declarando así que si se iba a ir, tendría que pisarlo. En ese momento, Logan puso su pie en su cara. Por supuesto, era una broma, por lo que, con un suspiro, aseguró que el patriarca no lo culparía, ya que escribiría una carta. Rick cuestionó qué escribiría, respondiéndole Logan con una sonrisa segura. Rick había decidido confiar en él, pero pronto se dio cuenta de su grave error. El patriarca no estaba enojado, estaba furioso, y cuanto más leía de la carta, peor se ponía. En esta, Logan explicaba tener el corazón roto, por lo que había decidido ir a tomar aire, asegurando que pronto volvería. Así, el patriarca gritó furioso el nombre de Logan, mientras Rick, llorando, pedía para sí que volviera. Hace tan solo 200 años, la situación de McLean era muy diferente, desde las tierras del vecino Terron, los vizcondados Silvan y Pereta, hasta las llanuras de Befros. La familia McLean era respetada y venerada como amo y señor de todo el suroeste del reino de Grandia. Sin embargo, el trabajo inútil de las 3 últimas generaciones anteriores a Patrick había degradado el nombre de la familia, así como su territorio. El vasto almacén de grano que alguna vez fueron llamadas las llanuras McLean fue entregado al vasallo más poderoso, y las amplias tierras fértiles pasaron a ser propiedad de 2 vasallos. Así, tal y como si hubieran sido expulsados, el territorio de McLean se redujo a la tierra áspera, seca y yerma, las montañas del sur. Allí no había ningún producto regional, y las minas comunes de cobre que solían haber en las montañas eran inexistentes. Logan sabía que, justo por esto, aun ganando la guerra por el feudo, McLean tendría que mendigar a Kyros por ayuda. Logan quería detener ese círculo vicioso, pero para eso necesitaría mucho más que los 3 palos que ya tenía, por lo que se dirigió a la mayor ciudad comercial de Grandia, Kyle, donde había alguien que podría darle mucho más dinero. Al entrar en Kyle, todos los comercios y grandeza le hicieron recordar a Logan lo remoto que era McLean. En base a su memoria y lo que decían los residentes, Logan sabía que pronto podría encontrarse con aquella persona, el bicho del oro, Philip Cloud. La nación más fuerte del continente, el Imperio de Ares, era una fuerza nacional con un sistema de méritos. Mientras más talento tuvieras, sin importar tu género o edad, podías triunfar, disfrutar de poder y riqueza. Este era un derecho que incluso se le concedía a los extranjeros. Un ejemplo de esto era Philip Cloud del reino de Grandia, uno de los comerciantes más ricos, el mayor comerciante de la guerra del continente y el también llamado traidor de Grandia. Sin embargo, lo que pocos sabían era que, incluso teniendo este apodo, Philip continuaba apoyando a su nación usando su propio dinero y poder para crear el milagro llamado el dominio soberano de Grandia. Finalmente, Logan había encontrado a esta persona, pero al verlo en el suelo luciendo patético, no pudo evitar preguntar si realmente él era Philip Cloud. Este, golpeado, se lamentaba por haber sido estafado, cuestionándose a sí mismo cómo podría vivir a partir de ahora. Logan había escuchado que en esa época Philip había sido estafado, pero verlo por sí mismo había resultado más horrible de lo que había imaginado. Mientras Philip se preguntaba si debía morir, Logan se acercó llamándolo, ofreciéndole la mano mientras, con una sonrisa, preguntaba si él era Philip Cloud. Este confirmó serlo, cuestionando quién era Logan. Rápidamente, Philip lo examinó, pelo rojo, mirada fuerte, lentamente comenzó a retroceder, preguntándose quién era y por qué lo buscaba. En ese momento, Philip sintió una fuerte emoción en los ojos de Logan, una que, como empresario, conocía muy bien al haberla visto incontables veces, la codicia. Por su estilo y armadura desgastada, Philip concluyó que Logan era un gángster o mercenario. Logan estaba a punto de presentarse, pero Philip, pensando que era un cobrador, lo interrumpió, clamando que aún no era la fecha de cobro, revelando que los ingresos por la venta llegarían en 3 días. Confundido, Logan aseguró no ser un cobrador, pero este, como si fuera un perro rabioso, le exigió que se fuera, gritándole que tal como le había dicho, los ingresos aún no llegaban.
Tras esto, ambos se quedaron en silencio, mientras Philip, para sí, pedía que se fuera. Sin embargo, Logan le pidió que dejara de actuar como un idiota, revelando que en realidad no había ido a cobrarle, sino a invertir. Philip aún no podía creer esto, por lo que preguntó si realmente quería invertir en él. Como la respuesta fue un sí, Philip lo entendió, no era un gángster, solo un maldito loco. Philip pensaba que nadie querría invertir en un tonto que había sido estafado, pero por otro lado también se preguntaba qué pasaría si realmente estaba diciendo la verdad. Aferrándose a esto último, pero con desconfianza, Philip preguntó cuánto deseaba invertir, y Logan reveló que invertiría lo que él necesitara, pues lo ayudaría lo suficiente como para que pudiera pagar su deuda y hacer un regreso. Al escucharlo, a Philip se le hizo agua a la boca, pero su ilusión se destruyó al observar su armadura sucia. Philip había reconocido el lobo en esta y se enojó de inmediato. Con una sonrisa, Logan le preguntó de nuevo cuánto necesitaba, pero Philip, apretando el puño, lo llamó bastardo desagradable, causando confusión en Logan. Philip, por su parte, furioso, dejó en claro que si quería estafarlo, debía haberse preparado mejor, como los que lo habían estafado, declarando así que, por su escudo, McLean no podía ser un inversor, pues esa familia era de mendigos que tenían que pedirle ayuda a sus suegros. ¿Acaso un McLean quiere invertir cuando ni siquiera pueden pagar sus deudas?, cuestionó, aclarando que si lo atrapaban intentando suplantar a un noble, lo llevarían a la horca. Después de esta descarga de ira, Philip comenzó a temblar, dejando en claro mientras lloraba que había escogido mal a quien estafar, pues ahora estaba arruinado. Tal como Logan esperaba, el juicio de Philip era increíble, como se esperaba de un futuro magnate, pero ahora se preguntaba cómo podría calmarlo, pues este no dejaba de llorar, gritando que ni siquiera tenía dinero para morirse. En ese momento, una idea llegó a la mente de Logan: usar su aura. Al verlo, Philip se sorprendió de sobremanera, sabía que alguien que hubiera despertado el aura tan joven no sería tan idiota como para arruinar su vida estafando, por lo que de inmediato se disculpó, preguntando qué quería con él. Tras un suspiro, Logan reveló su deseo de contratarlo para siempre, revelando así que pagar su deuda solo era un regalo. Esto confundió a Philip, quien dejó en claro que McLean no tenía dinero para eso, pero Logan tranquilamente dejó caer su bolso, preguntando cuánto dinero necesitaba para pagar la deuda. Philip reveló necesitar 250,000, pero Logan no solo quería pagar su deuda, sino también agregar un extra. ¿Qué tal 300,000?, preguntó. Al ver las monedas, Philip se deleitó con el brillo, y Logan le reveló que en total le daría 550,000 de oro, todo en efectivo. ¿Acaso él es un ángel?, se preguntó Philip. Con este pensamiento, Philip terminó firmando un contrato con Logan, pero al hacerlo, la maga reveló las condiciones del mismo: si el subordinado intentaba dañar a su jefe, sentiría un dolor tan insoportable que lo haría pensar que su alma se estuviera desgarrando. Por la expresión de Philip, la maga aclaró que, si esto no le gustaba, solo debía despertar su aura, subir al nivel de un alto caballero o simplemente pagar una fortuna a un mago de 4 círculos para retirar el contrato. Con esto, Philip salió decepcionado, preguntándose si acaso le acababan de arruinar la vida. Ahora, Philip pensaba que Logan era todo lo contrario a un ángel, pues básicamente lo había convertido en un esclavo. Sin embargo, los motivos de Logan para hacer un contrato eran entendibles: si iba a invertir una fortuna, al menos debía tener una garantía razonable. Aún así, Logan dejó claro que, una vez tuvieran confianza, podría destruir el contrato, por lo que ofreció su mano, pidiéndole hacerlo bien a partir de ahora. Philip sabía que estaba jodido, el contrato ni siquiera tenía una fecha límite o condiciones. Sin embargo, como no tenía más opción, aceptó, cuestionando con determinación a Logan qué debía hacer ahora. «Compra carne de monstruos», dijo Logan emocionado. Al escuchar esto, Philip retiró su mano, mencionando que era un maldito psicópata. Logan sabía que su sorpresa tenía mucho sentido. Actualmente, todos sabían que la sangre y carne de monstruos era venenosa, por lo que lo normal era quemarla. Sin embargo, también sabía que eso cambiaría en un futuro cercano. Pronto un neutralizador de sangre de monstruos sería creado. Algunas zonas carentes comenzarían a comer la carne y rápidamente se darían cuenta de que algunas discapacidades podían ser curadas con carne de Kalok. Incluso aquellos que habían sufrido heridas en el Titán y habían perdido la capacidad de despertarlo habían visto los efectos. Así, un año después, la Torre Mágica terminó aprobándolo como el mejor Viagra. Después de esto, el Kalok se había vuelto imposible de encontrar en el continente, pues toda la especie había desaparecido al haberse comprobado que su carne era buena para la virilidad. Por lo que Logan sabía que, a pesar de las dudas de Philip, con esto no solo ganaría 3 millones, se haría rico. Por eso comenzó a reír, mientras Philip solo se preguntaba si acaso debería intentar escapar.